Ya estamos de nuevo. Les estaba diciendo que antes de que existieran todas estas conexiones a tierra, había muchas cosas que se hacían mal en las instalaciones eléctricas, pero como lavarropa y heladera era prácticamente lo más que podían haber en una casa antes de que aparecieran toda la batería de electrodomésticos, siempre tenían un cable desnudo que lo ataban a una cañería de agua, a un cable de plomo. El lavarropas estaba cerca de una pileta y la heladera normalmente también. Y eso hacía de conexión a tierra. Eso evitaba que sintieras electricidad. Hay otra electricidad que es la electricidad de inducción, que esa hace cosquillitas y a veces uno toca y dice, uy, parece como que me hizo cosquillas, se te paran todos los pelitos, pero eso es menor. A veces puede pasar en los días de tormenta, cuando hay mucha electricidad en el ambiente, pero eso es menor. Nuestro problema es que... El vecino de acá, vino el vecino de acá al lado y me dice, cuando tocas las canillas, dice la grifería, ¿no te agarra corriente? No, le digo, a mí no. Dice que ellos cuando se van a duchar, les agarra corriente. Cada vez que me tengo que ir a duchar, primero toco que me pongo. Suele ser inducción. No debería ser grave. El problema es, si esto se comprueba, sugiero que revisen la instalación eléctrica, porque a veces hay algún cable que está tocando el material de la pared y se puede electrificar por humedad toda una pared. Claro, porque el chico llamó a un electricista y le dijo que no tocaran más las canillas. Y se le avisó al dueño de la casa y dice, no, están muy cargados, dice ustedes, no hay corriente. Son ustedes los que están cargados. No sé, le digo. ¿Pero qué es el hombre solo? ¿Es el solo? También dice que también ellos lo sienten. Hay personas que son más sensibles y que lo perciben más que otras, puede ser. También tiene que ver de acuerdo al calzado que usen. Claro, para ducharse. Sí, pero si vos te sacás la hojota de plástico al lado de la ducha, no sentís nada hasta que estás adentro de la ducha, porque corta la transmisión. Tenés un aislante. Hay mucho que ver con respecto a la electricidad. A ver, sugerencia, un electricista revisa y descubre en 5 minutos si hay una pérdida. Puede ser un cable que se recalentó adentro de un caño, depende la antigüedad del edificio y la calidad de la instalación. Son edificios nuevos, pero tienen sus problemitas de humedad, como los han hecho rápido para poder alquilarlos. A ver, de segunda. Vos seguramente te acordarás que en la época de los militares hubo un intendente que se llamaba Cacciatore que hizo un montón de escuelas. Todas las escuelas parecían cárceles porque están hechas con el panóptico, pero no importa, eran edificios, eran escuelas, estaban... Los contratistas, muchos, afanaron de cualquier cosa. La escuela donde iban mis hijas, escuela municipal, se habían afanado todos los caños de la luz de un sector. Cuando inauguraron la escuela, a la semana se dieron cuenta que estaban todas las paredes electrificadas porque habían puesto los caños directamente entre los ladrillos y tuvieron que hacer la instalación eléctrica de nuevo. Eso fue un contratista que dijo, yo pongo como que están. Total, cuando enciendan va a prender la luz, chau. Y era una escuela. Estamos, escuela primaria, que fue lo que más se hizo en esa época. A ver, errores hay muchos. Hay muchos errores que tienen que ver con la antigüedad de los edificios, con los materiales. Sí. Todo esto genera algo que en realidad era el tema que yo quería llevar hoy y todo sirve porque es
Cuando hay una catástrofe, ¿qué es lo que se llama vulnerabilidad? O sea, ¿quién está expuesto? Si sabemos que existen todos este tipo cada vez más normas de seguridad contra incendio, con seguridad eléctrica, como hablé hace un rato de la conexión a tierra bien hecha, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con gas, con los detectores de gas. Quiere decir que en nuestra vida de relación y nuestro hacinamiento en una ciudad, estamos expuestos por este tipo de problemas con alta vulnerabilidad para tener un problema. Entonces, hay que conocer las normativas o por lo menos tratar de conocerlas. Si yo me mudo de casa o voy a una casa, mínimamente revisar la instalación de agua y la instalación de gas y la instalación de electricidad, porque las tres cosas no se mezclan. Y si se llegan a mezclar, tenemos problemas. O tenemos contaminación de aire por gas, combustión incompleta, mala ventilación, electricidad, cablerío viejo, conductos que por ahí están afectados por la humedad. Si hay humedad en el cimiento, las cañerías de agua, a veces cuando viene un plomero y tiene que soldar un caño, tira del caño y entonces suelda, lo estira 1 centímetro porque total el plomo se estira, pero se raja por otro lado y después tengo humedad en la pared. O tengo humedad porque hay humedad desde el piso. Todo esto junto hace una mezcla explosiva. Entonces, más allá, desde las normas de construcción que dicen que la estructura debe estar asentada con un estudio de suelos y tener una estructura firme, que hoy en día existe todo esto que se llama cemento armado, quiere decir asegurado con varillas, etcétera, para tener mayor estabilidad. Todo lo que no cumpla con estas normas es precario. Todo lo que es precario y es un pasaje a una emergencia. Cuando se hizo el asentamiento en la zona de Retiro y había mucho albañil que fue a tomar terreno y a vivir ahí, hicieron todos estos edificios porque total trabajaban en una obra y sabían, donde a veces tienen 2 pisos, 3 pisos. Muchos se han derrumbado porque el tipo tenía una idea, pero no tenía ninguna seguridad en lo que hacía. Esto pasa en muchos lados. Entonces, respetar las normativas para una construcción desde las paredes hasta todas las instalaciones y aún así tener los detectores suficientes o las precauciones necesarias evitan que yo sea vulnerable, porque me pone en riesgo. Normalmente la gente común confía en algún técnico o algún plomero, electricista, constructor que va a guardar estas normas. Mi experiencia dice que no siempre les dan la seguridad que ustedes pagan teóricamente. Por distintas circunstancias, yo entendía de este tipo de problemas y generalmente me encontré o en construcciones nuevas o en construcciones viejas detectando algún problema, gran inconveniente para que me lo reconozcan, o por un vecino o por un consorcio o por lo que sea. Y ahí tienen que tener muy buen fundamento. Y también me comí más de una vez que me dijeran esta estupidez de cómo usted lo sabe si es mujer. Me enojé mucho, pero peleé lo mismo. ¿Estamos? Y a veces conseguí solo una mejora personal. Nunca está de más mantener la seguridad. A ver, vamos por otro lado, enfermería. Sabemos que tenemos que utilizar determinados medios de barrera para tal o cual aislamiento.
Si yo no los uso, me vuelvo vulnerable. En epidemiología es ser susceptible. ¿Cuántas veces tengo yo ganas de jugar con el margen de seguridad o con la suerte que voy a tener de que me pase o no? ¿Por qué tengo que tener un casco si entro a una obra en construcción? ¿Por qué tengo que tener un calzado especial si voy a hacer determinado trabajo? Todas estas, ustedes cursaron CIMAT, creo que en primer año. Ahí tienen que conocer toda la reglamentación que tiene que seguirse, por ejemplo, para el lugar donde trabajan una unidad asistencial. Se trabaja con muchísimos elementos de alto peligro. Y el que yo me confíe en que todo está bien, a veces no está mal que yo me confíe por mí mismo, ¿sí? Trabajamos con infraestructura, con electricidad, desfibrilador, carro de paro, bombas de infusión, monitores y de menor cuantía también. Hay radiación, hay equipos portátiles de radiación. ¿Yo realmente sé dónde ponerme cuando van a trasladan un equipo portátil y yo me tengo que cuidar? Si ustedes supieran que salvo la sala de rayos, el resto de las paredes de una unidad asistencial no tienen aislamiento para la radiación. Y el que yo me ponga detrás de una puerta o detrás de una pared no me protege, porque la reglamentación no pide que sea en todos lugares. Cuando sacan el equipo portátil, porque el paciente no se puede mover, hay un solo lugar seguro cuando yo estoy en el lugar donde se hace la toma de una radiografía, detrás del operador que maneja la máquina. Es el único lugar seguro. El resto se irradia todo. Eso es algo que a veces uno no sabe. Los paneles centrales de oxígeno son fabulosos porque yo conecto directamente la manguerita y está en la cabecera de la cama. Fenómeno. ¿Cuántas veces están bien cerrados? ¿Cuántas veces tienen una pequeña fuga? El primer combustible para el fuego es el oxígeno. Cualquier chispa de cualquier aparatito, aún a veces los celulares, pueden generar un incendio cuando hay alta concentración de oxígeno. Y no hay medidores de oxígeno, hay medidores o de dióxido de carbono o de gas. Por ejemplo, no digo vivir con miedo, preocuparme si estoy realmente en un ambiente seguro. Si yo no estoy en un ambiente seguro, me arriesgo, soy vulnerable. Más allá de toda la vulnerabilidad, de todos los asentamientos, de las cuestiones irregulares. Hablemos simplemente de la vulnerabilidad en lo que uno cree que es seguro, su casa, el lugar donde trabaja. ¿Realmente no siento este cosquilleo de electricidad, esta inducción cuando toco algo? Uy, no, porque no sos tan sensible. No sé. Hoy en día hay paneles de conexiones cuando hay computadoras y todo grandes por todos lados. ¿Hasta dónde están bien identificados la cartelería? Vuelvo a lo que es CIMAT. La cartelería corresponde. ¿Hasta dónde todos los equipos, en caso de haber un incendio u otro tipo, están bien identificados? ¿Por qué tiene que haber obligatoriamente un diagrama donde me explique claramente la salida? Las situaciones con las puertas de los ascensores. ¿Qué pasa con determinado tipo de ascensores? En una unidad asistencial, hoy en día, el único tipo de ascensor aprobado es el tipo francés,
que el que tiene la puerta que se sella y que baja por gravedad, lo cual quiere decir, jamás se cae en un accidente ese ascensor. Aunque se corte el cable, frena hidráulicamente por gravedad, aunque no haya corriente. Bueno, se han estudiado cada vez más todos estos dispositivos que previenen el que yo sea vulnerable. Entonces, así como en algún momento yo les digo, tengan interés por conocer los manuales de tal o cual aparato, tengan interés por de vez en cuando, en algún momento se va a presentar la oportunidad de preguntar, ¿qué tal? ¿Y los cables acá está todo bien? ¿Hay algún cable que veo fuera de lugar? Siempre me cruzo con alguien de mantenimiento, me cruzo con alguien. No está de mal preguntar, yo me siento segura. Es lo mismo que pensar que manejar en un auto que no tiene buenos frenos, pero no importa, total, yo le doy fuerte. Y el cinturón de seguridad lo abrocho y me lo pongo en la espalda porque, total, igual no me va a pasar nada. Y se usó el airbag y no lo repuse porque es caro, pero no importa, total, no me va a pasar. Cuando yo no utilizo las medidas de seguridad, soy vulnerable. Yo no sé cuánta seguridad está en todos los dispositivos para que yo no me tenga que cuidar. No solo me tengo que cuidar hoy en día, mirar para todos los costados cuando entro a mi casa, si tengo cochera, qué pasa. Tengo que cuidarme pasivamente de todo lo que podría pasar. Los dispositivos que tengo de gas en mi casa funcionan bien, tienen válvula de seguridad. Hoy en día todo debe tenerla. ¿Funciona la válvula de seguridad? No, porque se me cortaba, entonces la puenteo y así funciona mejor. Si yo no utilizo todos los medios de seguridad que están a mi disposición, me arriesgo, soy vulnerable. Si yo estoy en una unidad de atención fuera del área asistencial, de atención de catástrofes, tengo que tener en mí el equipamiento necesario para trabajar en esa unidad, que no es el mismo que tengo adentro del hospital. Tengo que conocer todas estas medidas de precaución. Yo no voy a entrar en una zona de riesgo, pero voy a estar cerca. Entonces tengo que tener entrenamiento como para saber cuidarme. Porque yo me ocupo de cuidar a los demás. Pero ¿quién se ocupa de cuidarme a mí? Cuando hay un protocolo para descartar materiales, cortopunzantes, restos de fármacos, ¿yo lo sigo? ¿O total me da lo mismo? Trabajamos en un medio peligroso. En el hogar, el lugar más peligroso es la cocina, donde se suman riesgo químico, riesgo eléctrico, riesgo de gas. En un hospital tenemos riesgo por todos lados, porque lo que no corta, pincha y radia, o se te cae encima. No voy a entrar con miedo, pero voy a conocer mi lugar de trabajo para saber cuáles son las medidas que tengo que tener. Todos sabemos que a veces, más aún ahora, con el ahorro de presupuesto porque todo sale más caro, algunas cosas no se hacen completamente bien. Y cuando uno trabaja en algún lugar, sabe qué cosa, este arreglo se hizo más o menos y el otro lo arreglaron de la otra manera. Tener presente esto que yo dije hace un rato, si yo no me cuido, nadie me va a cuidar a mí, nadie. Entonces, por si acaso, me fijo, trato, por lo menos intento
Si no, soy irresponsable. Yo tengo que cuidar a los demás. ¿Quién me cuida a mí? Cuando yo hablo de normas de bioseguridad, muchas veces pregunto, ¿a quién protegen? ¿Al paciente o al efector, al enfermero? Muchas de todas esas son para protegernos a nosotros. ¿Qué calzado uso para trabajar? ¿Uso un calzado que resbala? ¿Uso un calzado bonito? ¿Cuál es la disposición para calzado que debe usar un enfermero? No debe sujetar bien el pie, no debe ser deslizable, o sea, tiene que frenar, no tiene que tener orificios o perforaciones donde pueda introducirse un punzocortante, más allá del color, el modelo, etcétera. ¿Qué condiciones de seguridad me dan? O sea, no puedo usar sandalias, cosa que los médicos usan, no puedo usar zapatillas de tela, no puedo usar suecos que no tengan sujeción. Sí, el calzado específico sale muy caro y me compro algo parecido. Ese algo parecido. ¿Me frenas y voy apurada en una rampa o en una escalera? ¿Es lavable, higiénico como debería ser? El ambo de enfermería, ¿me lo pongo adentro de la institución o lo ando paseando por la calle, por el colectivo, por todos lados y vuelvo a casa y me lo saco después? Las medidas de seguridad son muchas. Las medidas de seguridad me protegen y evitan que sea vulnerable. De los otros, yo los cuido. Vuelvo a lo mismo. ¿Quién me cuida a mí? Yo sé cómo hacer RCP, yo sé cómo levantar a una persona que está caída en eso. Yo sé un montón de cosas. Y si me pasa algo a mí, ¿qué pasa con el resto? Hacerse alguna vez ese tipo de preguntas sirve para evitar tener miedo. Cuando ustedes hablan en los diagnósticos que el paciente tiene miedo, la correcta información, la verificación de una serie de situaciones, sí, saca el temor del medio. Sé cómo me voy a manejar, sé qué va a pasar. Siempre hay riesgos. Ahora, ¿cuántos riesgos tengo ganas de correr? Ya sea atendiendo dentro de una unidad hospitalaria o fuera, cuando uno atiende emergencia y catástrofe, siempre corre más riesgos. Afuera, porque están todos los peligros de afuera. Adentro, y porque a veces cuando uno atiende a un paciente que viene de una emergencia o por un shock en el cual puede entrar la persona o por algún tipo de consumo o situación, a veces los pacientes entran o en convulsiones o en una excitación psicomotriz. ¿Cómo me protejo yo de que esto pueda pasar? Entonces, hay un montón de cuestiones a considerar, que no quiere decir que necesariamente pasen, pero así como nosotros hacemos diagnósticos de riesgo, estas situaciones son posibles, podrían pasar. Mejor que lo piense antes de que pasen para no tener que solucionar en el momento con algo. Ambiente seguro es el que yo revisé, no el que revisó otro. A veces yo no tomo en cuenta que sustancias derramadas pueden ser resbalosas. Una de las sustancias que resbalan más es la sangre. Y en un caso de una emergencia,
puede que uno pise sangre. Y con resbalar me alcanza para tener un problema. Por eso, volvemos a las especificaciones del calzado, de la protección. Yo no sé si alguna vez se les ocurrió pensar sobre todo esto. Dense un ratito. Entran a la práctica, revisan, miran cómo está todo alrededor. Algo que un enfermero no debe hacer nunca, y que a veces uno hace por fuerza de necesidad, es en los lugares donde no hay panel central, mover los tubos de oxígeno. Hay una manera segura de mover el tubo. Si la aprenden, fenómeno. Pero un enfermero no debe mover un tubo de oxígeno, lo debe mover el personal de mantenimiento, únicamente. Entonces, a veces me ganan de apuro, porque yo quiero todo lo que corresponde a infraestructura, yo tengo que saber usarlo, no tengo que saber moverlo. Los lugares donde se usan tubos de aire o de oxígeno tienen que tener un regulador, un manómetro, todo un dispositivo adosado. Si no lo sé manejar y no lo sé usar, que la inmensa mayoría no sabe, no lo toco. Porque de parte lo puedo golpear, se puede descalibrar, no tengo herramientas. O sea, tenemos tubo de oxígeno en la sala por alguna nebulización o algo que se precise y está con una cadena atado. Sí, reglamentación debe ser así. Algunos tienen... No me gusta usar los tubos de oxígeno, le tengo miedo. Sinceramente, es una de las cosas que tengo miedo. Mira, yo tuve una supervisora, una licenciada, que tenía una mancha de una quemadura horrible en todo el pecho porque se degolló un tubo de oxígeno. Le quemó el oxígeno frío. Una mancha esas manchas de quemadura que te queda de color distinto, todo, no usaba ningún escote porque tenía una mancha horrible. A ver, todo tubo, contenedor de lo que sea que tenga presión es una bomba. Lo sé usar, lo sé usar. No lo sé usar, que lo maneje otro, el que sabe. Sí, la reglamentación dice que tienen que trasladarse en una diabla con cadena o en un sitio donde tenga una cadena que lo sujete a la pared. Se cae, se golpea la válvula, tenés un proyectil y una acción de retroceso que puede atravesar una pared. Si tiene presión, si está cargado. Muchos a veces los dejan con la llave colgando para ajustar el manómetro, porque total así queda más fácil. Y no todo el mundo sabe manejar eso. El que sepa manejarlo, lo maneja. El que no, si no aprende, no lo toca. Esto es seguridad básica. No manejo lo que no sé usar, sea el aparato que sea. O lo descompongo, o lo uso mal, o lo rompo. Entonces, cuidado. Sobre todo, vamos a pasar por periodos de dificultad económica, donde puede ser que los mantenimientos de todos los equipos no se hagan a veces según en los tiempos que corresponde, porque no hay posibilidad económica. La gente que trabaja en electromedicina no es barata y hay que tener un operador confiable. Entonces, sugiero pensar, ninguna de esas cosas son letales en sí mismas, son potenciales, igual que los diagnósticos de riesgo.
Y yo tengo que pensar muchas veces el apuro por atender una situación, sobre todo en un lugar donde se atienden emergencias, hace que yo me descuide, o que corra, o que agarre algo sin pensar. Si voy a trabajar en un área de ese tipo, tengo que tener mucha calma, y precisamente cuando mayor sea la emergencia, menos tengo que apurarme. Si no, yo soy vulnerable. Lo he visto muchas veces. Enfermero corriendo que se desespera por atender algo, se cae en una escalera, tiene otro problema. Doble problema. Para ninguno de esos servicios puede trabajar alguien que no tenga la experiencia y el entrenamiento necesario. El conocimiento y la destreza. Y yo sé que no tengo la habilidad para trabajar en un servicio de emergencia porque no sé cómo contener a un paciente o de dónde lo voy a tomar para contenerlo. Y al mismo tiempo hacer todo el trabajo que tengo que hacer, que es controlar los signos vitales, ponerle una vía, curar, etcétera, etcétera. Y no tengo que trabajar en ese lugar. O tengo que pedir que me enseñen, tengo que practicar, tengo que entrenarme. Cuando empezó el problema del SIDA, el temor terrible en una emergencia era, uy, si el paciente tiene SIDA y yo me contagio, entonces nada, no querían tocar a nadie. A ver, hay miles de situaciones donde yo puedo ser vulnerable. La cosa es tomarse 2 minutos y pensarlo antes de estar en el medio de una emergencia. Nunca se sabe cómo va a reaccionar uno hasta que no está en la situación. Pero si por lo menos lo tengo un poco pensado, tal vez tenga un poco de chance. Decirle que estamos en el sanatorio Busaco. Estamos en el sanatorio Busaco. No nos vamos a escuchar. Ahí está. ¿Alguno de ustedes alguna vez estuvo en una situación donde se sintió vulnerable, se sintió en riesgo? Ya sabemos lo de Andrea y las canillas. A ella no le pasa, le pasa al vecino. Eso no quita que no estaría de más medir a ver si hay alguna pérdida por ahí. ¿Quién te dice? Profe, ¿puedo Sí, contar una experiencia? sí. Fue cuando yo hice la práctica en primer año, que nos mandó en un geriátrico, y ahí sí hubo como mucho riesgo de contaminación, porque eran varios pacientes, eran como 40 y teníamos que bañarlo todo en el mismo lugar, en el mismo baño, y como es mucha materia fecal, y yo me ponía toda una bolsita en los pies como para no contaminarme, pero bueno, las chicas que trabajan ahí, ella enojota y toda esa contaminación, o sea que como que muy, eh, nada, una falta de higiene total, fue hacer esa práctica en ese lugar porque bueno, ellos están acostumbrados a mantener así el geriátrico, a bañarlo a los abuelos de esa manera, pero bueno, uno va a hacer las prácticas y ve muchas cosas que no están en regla, pero bueno, uno se calla porque bueno, está temporalmente, ¿no? Si Pero yo bueno, viera, se ve. si yo viera eso el primer día, me agarra desprevenida. El segundo día voy a bañar con botas. Sí, clarito. A ver, Sí, no me importa cómo sea que lo hagan. Yo me cuido. sí, En sí. en un geriátrico, yo me contagié una erisipela porque me corté con el estivo de una silla de ruedas. Y no hay nada más contaminado. Olvídate, pueden lavar el piso, pero los estribos de la silla de ruedas no. Y bueno,
a la altura del tobillo, me hice un arañazo y me agarré flor de erisipela. Me duró 3 veces medio seguida. Pero bueno. Profe, yo estuve en gabinete, bueno, antes de la pandemia en el Solano haciendo las prácticas y una compañera, digamos, del Jaurechi, que también estábamos las dos en gabinete y a ella le tocó hacer una curación porque había reventado un forúnculo de un tipo indigente que venía y llevó de calzado una sandalia abierta. ¿Y dónde se le cayó todo el coso cuando reventó? En las piernas y en los pies. Casi la mata. Pero el olor era insoportable y además de eso invadió todo el consultorio el olor y, como te digo, y los pies de ella y además que ella tenía infectada una uña encarnada y por eso no había llevado una zapatilla. Así que imagínate, tenía una herida abierta y no. Terrible. Bueno, a ver. Calzado ya dije. Calzado debe ser impermeable. Preferentemente de cuero. Si no es de cuero, de cuerina, de plástico, pero no perforable. No puede ser que se contaminen. Debe ser higienizable, porque uno pisa un suelo contaminado, entonces tengo que poder lavarlo con facilidad. Ahora, irse a una práctica en sandalias, y primero, no deberían haberla dejado entrar. Primero. Un forúnculo puede tener una infección grave, profunda, donde lo que va a salir está podrido. A mí me tocó en un paciente que tenía en terapia, ingresó con unas escaras horribles y cada vez que había que curarlo, se supone que las terapias son cerradas, la puerta tiene que estar cerrada. Bueno, había que abrir la puerta porque el olor a podrido general que salía cuando se limpiaban esos pozos de carne podrida era precisamente olor a carne podrida. Y es algo que puede pasar. A ver, una de las cosas más asquerosas que pueden pasar es que te vomite un paciente encima. Yo, siendo supervisora, siempre tenía un ambo de repuesto en el locker, porque para mí o para alguien tenía un problema. Este tipo de cosas hay que pensarlas, hay que calcular la posibilidad. Puede pasar, bueno, la gente vomita y no se fija dónde, y por ahí me vomita encima, en los pies. ¿Estamos? Es algo no agradable, pero frecuente. Puede pasar. O cuando Depende. tienen materia fecal en las manos y te quieren tocar. Bueno, Pasa. la contaminación fecal oral en el adulto mayor senil es muy común. Sí, sí. O se meten la mano en el pañal y se la sacan y empiezan a pintarse por todos lados, y lo tenés que llevar así de los pestañas y meterlo, sacarle la ropa bajo la ducha, y mientras tanto te tocan, obviamente. Bueno, ¿cuántas normas de bioseguridad tengo que manejar por eso? El trabajo en un geriátrico es uno de los peores, porque nadie jamás piensa en uno. Y te meten 200, te meten 20, 30 pacientes. Ah, pero no importa, se las arreglan. Y tenés que levantar y cambiarle los pañales a 25, de 30. Ah, no, pero la abuelita te ayuda. O por el otro lado tenés la abuelita que, como nadie viene a atenderlo, tiene garras en vez de uñas, y te hace así, te arañó, te dejó toda la marca. Y cuando lo hice, pobrecita, no entiende. Y el pobrecita no entiende, te lo comes vos. Uñas limpias, no, olvídate. Uñas que no sabemos con qué están sucias. Esto es común. Cuando yo les digo, enfermería no corta uñas, ni de manos ni de pies, menos que nunca de pies, es porque es algo que los geriátricos